Muy bien. Tenemos ahora acá un ejemplo número 1, y si se dan cuenta acá tenemos un conector, otro conector, otro conector, otro conector, y además tenemos paréntesis. Entonces aquí es donde ya se empieza a poner interesante el tema, pero no es cosa del otro mundo. Para empezar tenemos que saber leer esto. Para poder leer esto tenemos que saber los nombres de los conectores. Y después, para resolver el ejercicio, tenemos que saber cómo utilizar cada conector, lo que vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo se lee esto? Ejercicio número 1 dice P conjunción, negación P, condicional, negación Q. Y eso es lo que vamos a realizar. Vemos algo muy interesante, que aquí aparece un paréntesis. Este paréntesis indica una columna que vamos a trabajar. Cada proposición o cada letra indica una columna también. Y en el caso de tener esto que dice negación P, es una columna, negación Q es otra columna. Entonces, vamos a iniciar igual, vamos a iniciar con las dos proposiciones PQ y con sus 4 posibilidades. Esas son 2 columnas con las que vamos a iniciar siempre, siempre, siempre. Van a ser iguales. Incluso las vamos a poner con color rojo para que se sepa que siempre van a ser iguales. Y después vamos a agregar 1, 2, 3 columnas más, y por último una sola columna, que es toda la operación donde vamos a poner el resultado. Entonces iniciemos. Como son 2 letras diferentes, 2 proposiciones diferentes, la primera se llama P y la segunda se llama Q. Entonces, esas otra vez, esas columnas nunca van a variar, y por eso las vamos a poner con color rojo, porque las 4 posibilidades siguen siendo las mismas. Que las 2 sean verdaderas, que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, que la primera sea falsa, la segunda sea verdadera, o que las 2 proposiciones sean falsas. Ahí está. Entonces, a partir de la tercera columna hasta el final, es lo nuevo. Podríamos decir que es lo nuevo. La primera recomendación, el primer consejo para que no se vayan a equivocar y sus resultados sean siempre correctos. Cuando nosotros tenemos negación en un ejercicio, hay que empezar haciendo las columnas de negación, porque después lo vamos a necesitar, y si no lo hacemos, nos podemos confundir. Entonces, siguiente columna o columna número 3 se llama negación P, y la siguiente columna se va a llamar negación Q. Esas son 2 columnas más. ¿Cómo vamos a llenar esas columnas? Entonces, negación, ya vimos anteriormente qué es lo que hace negación, y dice que cambia el valor que está establecido por un valor contrario. Si algo es verdadero, lo vuelve falso, y si algo es falso, lo vuelve verdadero. Negación P. ¿Dónde está la columna P? Está acá en la primera. Entonces hay que negar estos 4 valores. Entonces, si esto es verdadero, lo vuelve falso, verdadero lo vuelve falso, y si es falso, verdadero. Y ahí quedó. Negación Q, columna Q, acá está la segunda columna, y vamos a hacer lo mismo. Esto es verdadero, entonces queda como falso, falso queda como verdadero, verdadero, falso, y falso queda como verdadero. Consejo número 2. Después de tener esto, hay que trabajar los paréntesis. Siempre. ¿Qué dijimos que establece un paréntesis? ¿O qué es lo que indica un paréntesis? Una columna. Entonces la siguiente columna
es el paréntesis. Y esa columna es negación P, condicional, negación Q. Esa es la columna. ¿Qué vamos a trabajar? ¿O qué vamos a utilizar? El conector condicional. El conector condicional que pusimos acá esta marca para fijarnos en el orden. ¿Qué valores vamos a usar? Los valores de la columna negación P, que es esta, y los valores de la columna negación Q. Estos dos valores. ¿Qué establece condicional? Que este resultado va a ser falso únicamente cuando la primera proposición o el primer valor sea verdadero y el segundo sea falso. ¿En dónde se cumple eso? Vamos a tapar acá un poco, entre estas dos, primera verdadera y segunda falsa, acá, eso es falso. Entonces aquí es donde vamos a recordar lo que marcamos en las tablitas anteriores. Y si no están de esa forma, entonces los resultados van a ser verdaderos. Hasta ahí. Siguiente columna, porque no hemos terminado. Nos hace falta ahora tomar este resultado y relacionarlo con esta columna utilizando conjunción. Entonces, esta es la última columna y esta nos va a dar nuestro resultado final. Y hay que escribir todo el título. P, conjunción, negación P, condicional, negación Q. ¿Qué columnas vamos a usar? Esta es una columna y esto es otra columna. La columna P ya la tenemos desde el principio y la columna que es el paréntesis, la que acabamos de encontrar. Entonces vamos a trabajar con columna P y con esta columna de paréntesis, estas dos, utilizando conjunción para nuestro resultado final. ¿Qué establece conjunción? Que los dos valores tienen que ser verdaderos para que nuestro resultado sea verdadero. Muy bien. ¿Son verdaderos acá? Sí, son verdaderos los dos. Y son verdaderos los dos. Entonces, verdadero y verdadero. Acá tenemos los dos falsos, no, porque dice que tienen que ser verdaderos. Y acá tenemos uno falso y uno verdadero. Tampoco, porque tienen que ser los dos verdaderos. Y entonces, ese sería nuestro resultado final. Cuando nosotros lleguemos a nuestros resultados finales, tenemos que escribir el nombre de esa respuesta. Y hay tres opciones. La primera, vamos a poner acá, la primera se llama tautología. La segunda es contradicción. Y la número 3, contingencia. Así se van a llamar. O se llama tautología, o se llama contradicción o contingencia. ¿Cuándo va a ser una tautología nuestro resultado? Cuando los cuatro valores o todos los valores que tengamos acá sean verdaderos. Contradicción, cuando todos los valores sean falsos. Y contingencia, cuando tengamos una mezcla entre falsos y verdaderos, como es este caso del ejercicio que acabamos de realizar. Entonces eso se llama contingencia. Muy bien, entonces vamos a pasar a un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Muy bien, ejemplo número 2. Acá está el ejemplo número 2. Si se dan cuenta, ahora tenemos un paréntesis, un conector y otro paréntesis. Ya dijimos que cada paréntesis establece una columna. Como estamos trabajando solo con dos proposiciones que son las mismas dos, P y Q,
Como yo tengo la facilidad de simplemente borrar, entonces dejé esto acá porque sigue siendo lo mismo. Porque tenemos proposición P y proposición Q y las 4 posibilidades que ya establecimos que son las mismas de toda la vida. Entonces ahí estamos, ahorramos un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a colocar las negaciones y después cada paréntesis indica una columna. Entonces, siguiente columna es negación P. Vamos a negar los valores de P. Esto es verdadero, se vuelve falso, verdadero, falso, falso, cambia a verdadero y falso a verdadero. Y ahí de esa forma tan sencilla encontramos la columna número 3. La siguiente columna, negación Q. Recuerden que este orden es el que tienen que trabajar siempre para que al final se facilite hallar el resultado. Ahí está, entonces, columna Q, la segunda, y vamos a negar los valores. Verdadero, entonces su negación es falso, falso, verdadero, verdadero, falso y falso, verdadero. Ahí está. Siguiente columna, primer paréntesis. El primer paréntesis se llama negación P, disyunción, ahora vamos a usar la disyunción, negación Q. Cerramos paréntesis y trabajamos esa columna. Entonces, una columna y otra columna. Esta columna es la que tenemos acá, la número 3 y la columna número 4. Vamos a trabajar estas dos columnas utilizando disyunción. ¿Qué establece la disyunción? Que el resultado va a ser falso únicamente cuando los dos valores sean falsos. ¿Dónde son falsos los dos valores? Acá en la primera posibilidad, ahí es falso. Y si los dos valores no son falsos, entonces vamos a poner resultados verdaderos. Hasta allí. Siguiente columna, el otro paréntesis. Y el otro paréntesis es P, conjunción Q. ¿Qué establece el conector conjunción? Que nuestro resultado va a ser verdadero cuando las dos proposiciones sean verdaderas. ¿De qué columnas estamos hablando? De las primeras dos. No tienen negación, entonces son las primeras dos. Que el resultado va a ser verdadero cuando las dos sean verdaderas. Y si no son verdaderas, entonces vamos a poner falso y falso. Muy bien. Última columna. Esta última columna, entonces, vamos a tomar los dos paréntesis. Como ya no tengo mucho espacio, yo voy a poner acá paréntesis 1 y paréntesis 2. Y lo que voy a hacer, porque por cuestiones de espacios, que voy a poner 1 y 2. Espero que lo comprendan, no se vayan a equivocar. El 1 es el paréntesis 1 y 2 paréntesis 2, utilizando bicondicional, que es el conector que está relacionando esos dos paréntesis. Entonces, además, para que no se confundan, voy a ponerles que esto que estoy señalando con la flecha es lo que deberíamos haber escrito en este título de esta columna. Muy bien. Entonces, bicondicional establece que nuestro resultado va a ser verdadero cuando los dos o las dos proposiciones sean iguales. Oigan bien, que sean iguales. Acá no son iguales, no son iguales, no son iguales y no son iguales. Y si no son iguales, entonces vamos a poner falso, falso y falso. Para finalizar, entonces ponemos el nombre de esa respuesta. Ya establecimos que cuando en una respuesta todos los valores son falsos, eso se llama una contradicción.